Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy rebosante de alegría de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de sol, sonrisas y sobre todo muchas ganas de sumergirnos en una historia que, créanme, les va a tocar el corazón hasta lo más profundo. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje especial. Nos vamos a adentrar en el mundo mágico y cautivador de una serie turca que, para mí, se ha convertido en algo más que una simple serie. Es una experiencia, una emoción, un recuerdo que llevo grabado en mi alma. Estamos hablando de Redoble de tambores. Hande y Kerem, Amor Eterno. O para aquellos de ustedes que la conocen por su título en español, Siempre en mi corazón, una historia inolvidable. Sé que muchos de ustedes, mis fieles seguidores, ya la conocen y la aman tanto como yo, y para aquellos que aún no han tenido el placer, prepárense para una aventura emocional sin precedentes. En este vídeo vamos a desmenuzar, capa por capa, esta maravillosa historia. Vamos a sumergirnos en cada detalle, en cada emoción, en cada escena que nos hizo suspirar, reír y, por qué no, derramar alguna que otra lágrima. Vamos a hablar de los personajes entrañables que nos robaron el corazón, de la trama llena de giros inesperados que nos mantuvo al borde del asiento, de los momentos más memorables que aún resuenan en nuestra memoria y, por supuesto, de por qué esta serie ha dejado una huella tan profunda en tantos corazones alrededor del mundo. Vamos a analizar con lupa la química explosiva, la conexión mágica y la chispa innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los talentosísimos protagonistas, y cómo sus interpretaciones nos transportaron a un universo lleno de amor, drama, esperanza, sueños rotos y, por supuesto, la lucha constante por superar las adversidades. Prepárense porque este va a ser un viaje emocional muy emocionante. Antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que viene, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se lo pueden perder. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos, porque créanme, tengo muchas más historias, recomendaciones y pasiones por compartir con ustedes. Ya saben que aquí les abro mi corazón, les comparto mis obsesiones, mis recomendaciones, mis descubrimientos y todo aquello que me encanta y que creo que les encantará a ustedes también. Y créanme, este vídeo es solo el comienzo. Así que suscríbanse, activen la campanita y acompáñenme en esta aventura. Juntos vamos a explorar el mundo de las series. Así que sin más preámbulos, preparémonos para sumergirnos de lleno en el universo de Hande y Kerem, Amor Eterno. Adelante con esta historia. La serie, en su esencia más pura, nos cuenta la historia de dos jóvenes con destinos entrelazados, Eda YLDZ, interpretada con maestría, sensibilidad y un talento innato por la incomparable Hande Erçel, y Serkan Bolat, encarnado a la perfección, con una dualidad asombrosa, por el talentoso Kerem Bürsin. Eda es una estudiante de arquitectura, con sueños y ambiciones que la impulsan a conquistar el mundo. Es una joven llena de vida, de optimismo, de ingenio y de una determinación inquebrantable. Su mayor anhelo es terminar sus estudios en Italia, donde podría materializar sus sueños y alcanzar su máximo potencial. Pero el destino, como suele suceder, le tiene preparada una sorpresa inesperada, un giro que cambiará su vida para siempre. Su beca, la clave que le abriría las puertas del futuro, es misteriosamente revocada, dejándola en una encrucijada. Serkan, por otro lado, es un hombre de negocios exitoso, brillante y talentoso, pero a la vez, es un hombre con una coraza, un caparazón que lo protege del mundo exterior. Es un hombre frío, distante, con una forma de ser un tanto arrogante, pero con un corazón que, poco a poco, Eda logrará derretir, revelando su lado más vulnerable y sensible. Es un hombre que ha aprendido a vivir con reglas, con lógica, y con una fachada que esconde sus verdaderos sentimientos. La trama de Hande y Kerem, Amor Eterno, se desarrolla en la vibrante y cosmopolita Estambul, una ciudad que respira historia, cultura y romance en cada rincón. Desde el primer episodio, la serie me atrapó por completo. La combinación perfecta de comedia, romance y drama es lo que la hace tan adictiva. Y debo decir que, desde el primer momento, la química entre Hande y Kerem es palpable, evidente e innegable. Se nota la conexión, la complicidad, la amistad y la chispa que hace que cada escena entre ellos sea mágica, electrizante y que te haga suspirar sin parar. Es una conexión que trasciende la pantalla, que te llega al corazón y que te hace creer en el amor a primera vista. La serie comienza con una situación un tanto absurda y divertida, pero que sienta las bases para la trama. Eda, desesperada por recuperar su beca y poder cumplir su sueño de estudiar en Italia, decide responsabilizar a Serkan Bolat, el famoso y exitoso empresario,
ya que él es el dueño de la empresa que sin saberlo ella, canceló su beca. En un intento por vengarse y con la inestimable ayuda de su mejor amiga, Melek, y de su tía Ayfer, Eda se cruza en el camino de Serkan y, en un giro del destino, un beso accidental lo cambia todo. A partir de ese beso accidental, la historia da un vuelco inesperado, un giro que nadie podría haber predicho. Serkan, necesitado de mantener una imagen pública favorable para un importante proyecto empresarial, propone a Eda un trato increíblemente tentador: fingir ser su prometida durante 2 meses, a cambio de pagar sus estudios y, además, financiar su viaje a Italia. Eda al principio se niega rotundamente. No quiere saber nada de Serkan, pero las circunstancias, las deudas, la necesidad de perseguir sus sueños, la obligan a reconsiderar la propuesta. Y es aquí donde la magia comienza a florecer, donde la historia se transforma en algo más que una simple ficción. A medida que Eda y Serkan fingen su romance, a medida que pasan tiempo juntos, a medida que se conocen, se comprenden y se enamoran, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa, hasta desaparecer por completo. Vemos cómo Serkan poco a poco va dejando de lado su frialdad, su arrogancia y su coraza, para mostrar su lado más vulnerable, su lado más sensible y sus verdaderos sentimientos. Vemos cómo el amor transforma a un hombre que creía no tener sentimientos, en un hombre que es capaz de todo por amor. Y vemos a Eda, que inicialmente busca la venganza, transformarse en una mujer enamorada, apasionada, dispuesta a luchar contra viento y marea por su amor. Uno de los aspectos más atractivos, conmovedores y cautivadores de la serie es la forma en que aborda los diferentes desafíos, obstáculos y adversidades que enfrentan Eda y Serkan. Hay momentos de alegría, de felicidad, de celebraciones y de risas contagiosas, pero también hay momentos de tristeza, de dudas, de conflictos, de dolor y de incertidumbre. La serie no idealiza el amor, sino que lo muestra en toda su complejidad, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de gloria y sus momentos de angustia. Las familias de ambos personajes, tanto la familia de Eda como la de Serkan, juegan un papel fundamental en el desarrollo de la historia, a menudo complicando las cosas, trayendo secretos del pasado y poniendo a prueba la relación de los protagonistas. La serie nos enseña cómo el amor verdadero, ese amor que es puro, genuino y sincero, puede superar cualquier adversidad, cualquier obstáculo y cualquier desafío. Nos muestra cómo, a pesar de las dificultades, el amor es capaz de sanar heridas, de transformar corazones y de dar esperanza. Pero también nos muestra cómo a veces las decisiones, las circunstancias externas, los malentendidos y los secretos del pasado pueden poner a prueba incluso el amor más fuerte, el amor más puro y el amor más incondicional. Y hablando de personajes, no podemos olvidarnos de los personajes secundarios, aquellos que enriquecen la trama, que nos hacen reír, que nos emocionan y que complementan la historia principal. Melek, la mejor amiga de Eda, interpretada con una dulzura y una simpatía arrolladoras, es un personaje entrañable y divertido, siempre dispuesta a apoyar a Eda en todo momento, a darle ánimos, a ser su confidente y a recordarle que el amor verdadero siempre triunfa. Ayfer, la tía de Eda, interpretada con sabiduría, cariño y un gran corazón, es una mujer sabia, protectora y llena de experiencia, que siempre busca lo mejor para su sobrina, que la guía, la aconseja y que, en el fondo, desea su felicidad por encima de todo. Y no podemos olvidarnos de los amigos de Serkan, Engin y Piril, un dúo dinámico y divertido que siempre están presentes para apoyar a Serkan y que protagonizan muchísimos momentos hilarantes, con sus ocurrencias, sus consejos y su amistad incondicional. Estos personajes, con sus personalidades únicas y sus historias personales, enriquecen la trama, nos ofrecen momentos de alivio cómico en medio del drama, nos hacen reflexionar sobre la vida y, sobre todo, nos demuestran la importancia de la amistad, del apoyo familiar y del valor de los lazos afectivos. Uno de los momentos que más me emocionó, y que creo que a muchos de ustedes, mis queridos seguidores, también, es cuando Serkan finalmente se da cuenta de sus verdaderos sentimientos por Eda. La escena en la que le declara su amor con esa mirada llena de emoción, de sinceridad, de vulnerabilidad y de pasión, es simplemente inolvidable. Sus palabras, sus gestos, la forma en que la mira, la forma en que se entrega a sus sentimientos, son una muestra de amor puro y verdadero. Y ni hablar de la primera vez que se besan de verdad. Esas escenas están cargadas de magia, de pura química, de deseo, de pasión y de una conexión que trasciende la pantalla. A lo largo de la serie vemos cómo Eda y Serkan luchan con todas sus fuerzas por mantener su relación, a pesar de los problemas, las presiones externas, las mentiras, los secretos y los malentendidos.
Se enfrentan a la oposición de las familias, a los celos, a las envidias, a las intrigas y a los obstáculos que la vida les pone en el camino. Pero a pesar de todo, su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Se apoyan mutuamente, se cuidan, se protegen, se consuelan y siempre encuentran la forma de salir adelante, de superar los desafíos y de seguir luchando por su amor. Se demuestran que el amor verdadero es un regalo, una fuerza imparable que puede superar cualquier dificultad. Otro de los elementos clave de la serie, que la hace aún más atractiva, es la belleza visual de Estambul. La serie está rodada en lugares increíbles, en escenarios de ensueño, que nos permiten disfrutar de paisajes impresionantes, de la arquitectura icónica de la ciudad, de la cultura turca, de sus costumbres, de su gastronomía y de sus tradiciones. La serie es un festín para los ojos, un viaje visual que nos transporta a un mundo mágico y romántico, donde la belleza y la historia se entrelazan en cada escena. El vestuario de Hande Erçel es otro aspecto que me encanta y que me inspiró muchísimo. Eda tiene un estilo muy particular, fresco, juvenil, moderno y muy personal. Sus looks son inspiradores, elegantes, atemporales y nos dan muchas ideas para nuestros propios outfits. Me encanta ver cómo se viste. Sus prendas, sus accesorios, su maquillaje y su peinado son una verdadera inspiración para quienes, como yo, aman la moda y quieren encontrar su propio estilo. Y ni hablar de la banda sonora, que es otro de los elementos que hacen que la serie sea tan especial. La música de la serie es perfecta para cada momento, para cada emoción, para cada escena. Nos ayuda a sentir aún más las emociones de los personajes, a sumergirnos en la historia, a conectar con sus sentimientos y a vivir cada momento como si fuera nuestro. La música nos transporta, nos emociona, nos hace reír, nos hace llorar y nos hace vibrar con la historia. Pero como toda historia de amor, Hande y Kerem, amor eterno, también tiene sus momentos difíciles. Hay momentos en los que parece que Eda y Serkan no van a poder estar juntos. Hay escenas de tristeza, de decepción, de sufrimiento, de dolor, de dudas y de incertidumbre. Hay momentos en los que parece que el amor se desvanece, que la esperanza se pierde y que el destino les tiene preparada una cruel jugada. Pero estos momentos son necesarios, son fundamentales para que la historia sea aún más emocionante, para que valoremos aún más el amor entre los protagonistas y para que aprendamos que a pesar de las dificultades, el amor verdadero siempre vale la pena. La serie también aborda temas importantes, temas universales, como la importancia de la familia, la amistad, la perseverancia, la lucha por los sueños, la superación de las adversidades y el valor del amor verdadero. Nos enseña que debemos luchar por nuestros sueños, que debemos creer en nosotros mismos, que debemos ser valientes, que debemos ser honestos y que debemos siempre creer en el amor, porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Finalmente el final de la serie es agridulce, pero en general, es satisfactorio y esperanzador. Vemos cómo Eda y Serkan logran superar todos los obstáculos y cómo, finalmente, encuentran la felicidad juntos. Vemos cómo su amor triunfa sobre todas las adversidades, cómo su unión se fortalece y cómo construyen un futuro juntos, lleno de amor, de alegría, de sueños cumplidos y de una familia hermosa. La serie nos deja con un mensaje de esperanza, de optimismo y de fe en el amor, y nos recuerda que el amor verdadero siempre triunfa, que el amor es la fuerza que mueve el mundo y que el amor es el mayor tesoro que podemos encontrar en la vida. Personalmente, Hande y Kerem, amor eterno, me ha dejado una huella muy profunda, una huella que perdurará para siempre. Me ha hecho reír, me ha hecho llorar, me ha hecho suspirar, me ha hecho soñar y me ha hecho creer en el poder del amor. Es una serie que recomiendo encarecidamente a todos los que buscan una historia romántica, emocionante, llena de esperanza, de drama, de comedia y de personajes inolvidables. Así que si aún no la han visto, no esperen más. Corran a verla. Y si ya la vieron, seguramente estarán de acuerdo conmigo en que es una serie inolvidable, una serie que se queda grabada en el corazón y que te hace querer verla una y otra vez. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Pero qué viaje. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de Hande y Kerem, amor eterno. Espero haberles transmitido mi pasión por esta serie, mi admiración por sus protagonistas y mis ganas de compartir con ustedes esta experiencia inolvidable. Espero haberlos transportado al universo de Eda y Serkan, y haberles dado ganas de volver a verla, o de descubrirla por primera vez. Hemos hablado de los personajes entrañables, de la trama llena de giros inesperados, de los momentos más memorables de por qué esta serie ha dejado una huella tan profunda en tantos corazones, de la química explosiva,
de la conexión mágica y de la chispa innegable entre Andy y Kerem, y de cómo sus interpretaciones nos transportaron a un mundo lleno de amor, drama y esperanza. Hemos recordado los momentos más emocionantes, hemos revivido las emociones que nos provocó esta increíble historia y hemos celebrado el poder del amor verdadero. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño y por su lealtad. Me encanta poder compartir mis pasiones con ustedes, y saber que hay gente que las comparte conmigo. Ustedes son lo mejor. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Ya han visto la serie? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué emoción les provocó? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y conversar con ustedes sobre la serie. Compartan sus opiniones, sus emociones, sus recuerdos y sus anécdotas. Quiero saber todo. Quiero saber qué sintieron ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que amen las series turcas y las historias de amor. Ayúdenme a difundir esta maravillosa historia. Y por favor suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hay muchas más historias, recomendaciones, análisis y sorpresas por venir. Hay mucho más por descubrir juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de amor y de esperanza, y hasta muy pronto. Y recuerden, el amor verdadero siempre triunfa.